237 caballos contra 350, 5 marchas contra 15. En el papel, el motor que Mack lanzó en 1966 perdía contra todo. Pero en las montañas, los conductores del Maxidyne hacían 83% menos cambios de marcha y llegaban primero. ¿Cómo un motor que parecía un error de imprenta destrozó a toda una industria? El defecto que la industria llamaba naturaleza. Los diésel de los 60 tenían un secreto sucio que nadie llamaba por su nombre. La potencia útil vivía en una ventana ridícula. 400 revoluciones por minuto. 400. Fuera de esa banda estrecha, el motor te abandonaba. Demasiado lento y se ahogaba, tosiendo como si le faltara el aire. Demasiado rápido y gritaba sin avanzar, quemando combustible para nada. La solución de la industria fue elegante en su brutalidad. Más marchas. 10 velocidades. 13. 15. En aplicaciones pesadas, hasta 20. Cada marcha era un parche para mantener el motor en su zona de confort. Y el conductor pagaba la cuenta. Cientos de cambios al día. Mano derecha trabajando la palanca como si remara contracorriente. Cada cambio significaba un instante donde el camión perdía momentum, donde las 40 toneladas de atrás tiraban hacia abajo, donde el conductor sentía el peso del mundo empujando en contra. Pero nadie lo llamaba problema. Los ingenieros lo llamaban la naturaleza del motor diésel, como si fuera física inmutable, como si siempre hubiera sido así y siempre fuera a serlo. La empresa que fabricaba su propio destino. Mack Trucks nació en 1900 en Allentown, Pensilvania. Para los años 60 ya llevaban más de medio siglo construyendo camiones. Pero lo que los hacía diferentes no era la antigüedad, era que fabricaban todo: motor, transmisión, ejes. Mientras el resto de la industria compraba sus diésel de Cummins, Caterpillar o Detroit Diesel, Mack diseñaba y manufacturaba cada componente crítico bajo su propio techo. Una rareza en América. Una ventaja que nadie terminaba de entender. Los soldados británicos en la Primera Guerra les pusieron el apodo. Esos camiones de nariz chata que llegaban al frente embarrados, maltratados, y seguían arrancando cada mañana. Los llamaron Bulldogs. Mack adoptó el nombre y lo convirtió en insignia. Y aquí viene algo que solo los iniciados conocen. Si el Bulldog en el capó era dorado, significaba que cada pieza del camión, motor, caja, diferenciales, salía de fábrica Mack. Si era plateado, algo venía de afuera. Esa integración vertical era más que orgullo. Era la única forma de hacer lo que nadie más podía intentar. El ingeniero que hizo la pregunta prohibida, Winton Pellizzoni, ingeniero jefe de Powertrains en la planta de Hagerstown, Maryland. Trabajaba bajo Walter May, el vicepresidente de ingeniería, y su nombre no aparece en casi ningún libro de historia del transporte americano. Eso debería darte una idea de cómo funciona el mundo. Mientras toda la industria se hacía la misma pregunta: ¿cómo meterle más marchas al conductor? ¿Cómo hacer la palanca más suave? ¿Cómo disimular el problema? Pellizzoni se sentó y preguntó otra cosa. Una cosa que sonaba casi a herejía, viniendo de alguien que diseñaba trenes de potencia para ganarse la vida. ¿Y si en lugar de darle más marchas al conductor, ensanchamos el motor para que no las necesite? Ensanchar. Esa era la palabra. Hacer que el rango útil del diésel dejara de ser una rendija y se convirtiera en una ventana. Que el conductor pudiera quedarse en una marcha mientras la pendiente cambiaba, mientras la carga empujaba, mientras el mundo le exigía más. La pregunta correcta rara vez suena inteligente cuando la escuchas por primera vez. Suena rara. Suena a que alguien no entiende cómo funcionan las cosas. Pero Pellizzoni entendía exactamente cómo funcionaban. Por eso sabía dónde estaban rotas. La física que nadie creía posible. La respuesta estaba en una ecuación que cualquier ingeniero conocía, pero nadie había mirado desde el ángulo correcto. Potencia igual a torque por revoluciones. Así de simple.
El problema es lo que esa ecuación implica. Si las RPM caen, la potencia cae con ellas, a menos que algo más suba para compensar. Pellizzoni vio lo que otros trataban como ley inmutable y preguntó: ¿y si el torque crece cuando las revoluciones bajan? Los diésel de la época tenían un pico de torque en una banda estrecha. Salías de ahí y el motor se desplomaba. Le llamaban torque rise al porcentaje que el torque podía subir desde su punto más alto de RPM hasta su pico máximo. La industria aceptaba un 15, quizás 20%. Pellizzoni diseñó un motor con 52%, más del doble que cualquier competidor. El truco estaba en el matrimonio obsesivo entre turbo e inyección. Cuando el motor bajaba, revoluciones bajo carga, en vez de ahogarse, el sistema empujaba más combustible y más aire por cada ciclo. Lo opuesto a lo que hacían todos los demás. El pico de torque lo plantaron en 1200 revoluciones por minuto, un número que otros ingenieros habrían llamado suicidio mecánico. El resultado: potencia casi plana desde 1200 hasta 2100 revoluciones. 900 revoluciones por minuto de rango útil donde antes había 400, pero los números en papel no mueven toneladas. El motor y la transmisión imposibles. La física estaba resuelta. Ahora tocaba construirla en hierro. El ENDT 675 nació con 672 pulgadas cúbicas, 11 litros de 6 cilindros en línea, y una cifra que en cualquier concesionario de la competencia habría provocado risas: 237 caballos. Mientras Cummins y Detroit Diesel presumían motores de 300, 350, Mack salió al mercado con un número que parecía error de imprenta, pero a 1200 revoluciones por minuto, ese motor entregaba 906 libras-pie de torque. Y en ese rango, donde la carga pesa y la pendiente muerde, nadie podía tocarlo. Para aguantar ese régimen bajo durante horas sin desarmarse, los ingenieros de Hagerstown reforzaron todo: cigüeñal más grueso, bielas sobredimensionadas, pernos de culata que parecían diseñados para una locomotora. Y después vino la transmisión que nadie esperaba. La Maxitorque fue la primera triple countershaft para camiones clase 8. 3 ejes secundarios rodeando al principal, los engranajes autocentrándose bajo carga. Esa distribución le permitía manejar el torque brutal sin explotar. Y la carcasa medía 2/3 de lo que medía cualquier competidor. Menos peso, más carga pagada. ¿Por qué solo 5 marchas? Porque cuando el motor tiene un rango de potencia tan ancho, cada marcha cubre lo que antes necesitaba 2 o 3. El motor hacía el trabajo que antes le tocaba a la transmisión, la montaña que separaba a los hombres de los caballos. Toda esa física bonita no significa nada hasta que la pones contra una pendiente del 6% con 40 toneladas empujando hacia atrás. Imagina esto: vas en quinta, a 50 millas por hora, y la carretera empieza a subir. En cualquier otro camión de la época, aquí empezaba el baile. Tercera, segunda, el motor gritando, la carga tirando, tus brazos trabajando más que tus piernas. En el Maxidine, la velocidad caía y el motor respondía subiendo torque, sin drama, sin palanca. El fierro encontraba la carga solo, como si supiera exactamente cuánta fuerza necesitaba en cada metro de asfalto. Si la pendiente se ponía realmente fea, un cambio. 1. Y coronabas a 25 millas por hora con el motor ronroneando en su zona feliz. Los registros de prueba lo dejaron claro. Conductores operando entre 36 y 63 millas por hora sin tocar la transmisión. El camión de comparación llegó después, con un conductor agotado. El Maxidine llegó primero, con 83% menos cambios de marcha. Los camioneros lo decían mejor que cualquier ingeniero.
A Maxidine pulled like it had a hand on the bumper. Como si alguien invisible empujara desde atrás. Si esto te está enganchando, dale like y suscríbete, porque lo que viene explica cómo este motor hizo temblar a toda una industria. El terremoto que nadie vio venir. 3 años después del lanzamiento, el Maxidine representaba más del 60% de todos los motores que Mack vendía. La participación de la marca en camiones pesados trepó hacia el 20%. Y entonces llegó octubre del 73, el embargo petrolero. De un día para otro, el combustible dejó de ser una línea más en la hoja de costos y se convirtió en la primera pregunta que hacía cualquier comprador. El motor que ahorraba diésel por diseño, no por compromiso, dejó de ser una curiosidad de ingenieros y se convirtió en la plantilla que todos querían copiar. Pero el torque rise no se atornilla encima. Está integrado en cómo respira el motor, en cómo el turbo habla con los inyectores, en decisiones que se toman antes de fundir el primer bloque. Detroit Diesel pasó de controlar más del 40% del mercado a menos del 5%. Tardaron 21 años en responder con algo comparable. 21. Hoy el nombre Maxidine sigue vivo en los motores Volvo. No como motor, sino como perfil de torque. La idea sobrevivió al hierro. Y Winton Pellizzoni, el hombre que hizo la pregunta que nadie más se atrevió a hacer, es uno de esos ingenieros cuyo trabajo construyó un país y luego desapareció silenciosamente del registro. Cuando la mejor ingeniería gana por completo, deja de parecer invención. Empieza a aparecer la manera en que las cosas simplemente son. Si quieres seguir descubriendo historias de ingeniería que merecen ser recordadas, el video que te dejo en pantalla te va a dejar con la boca abierta.